Para saber qué es lo que hace funcionar una gran ciudad, hay que meterse bajo su piel y dejar al descubierto su fuerza vital. Un sistema de una complejidad y una tecnología increíbles del que dependen millones de personas, pero que muy pocas entienden. Comienza una aventura fascinante. Un viaje hacia el corazón de las megaciudades del mundo. Megaciudades. Ciudad de México. Es la ciudad más grande del mundo. Abarca más de 1.400 kilómetros cuadrados. Su densidad de población es mayor que la de Nueva York, Tokio o Londres. Pero para los casi 18 millones de personas que viven aquí, no es solo una metrópolis más. Ciudad de México es la zona cero. A un lado, una de las zonas más afectadas por los terremotos. Al otro, uno de los volcanes más activos del mundo. Y bajo sus pies, los cimientos poco firmes de un antiguo lago. Para la madre naturaleza, Ciudad de México es un gran objetivo. Y en cualquier momento podría producirse el gran terremoto. Personal operativo de la Dirección General de Protección. Incidente en cuanto a las presas. Guarden silencio. Tranquilos, no corran. Desde el instante en que suena la alarma, tienen solo 60 segundos para ponerse a salvo. Muchachos, lo más rápido posible en el área asignada. Lo más rápido posible, muchachos, en el área asignada. Ahorita son simulacros. Cuando sea verdad, nos vamos a repetir, jóvenes. Por favor, tomen su papel en serio. Para los niños de Ciudad de México, este simulacro puede parecer divertido, pero para los adultos es algo completamente serio. Quedamos en 31 por Canal 2. En 1985 experimentaron un terremoto de verdad. El peligro está frente a las costas de Acapulco, bajo las aguas tranquilas del Pacífico. El terremoto podría originarse en cualquier punto de la costa. Aquí, las placas tectónicas de Cocos y Rivera se están abriendo camino bajo la placa norteamericana. La sección más temida de todas es la brecha de Guerrero. Durante casi un siglo, la tensión se ha ido acumulando. La brecha de Guerrero está a 300 kilómetros de Ciudad de México, pero para una población devastada por un terremoto hace tan solo 2 décadas, es demasiado cerca para poder estar tranquilos. Lamentablemente está más cerca de México que el temblor de 1985 y se espera que podría generar algún desastre importante en la ciudad. El doctor Juan Manuel Espinosa dirige el Sistema de Alerta Sísmica de Ciudad de México, o el SAS. Ha pasado toda su vida desarrollando tecnologías para detectar el próximo gran terremoto. Bueno, esto es lo que ha motivado el desarrollo del Sistema de Alerta Sísmica, es lo que lo justifica haber hecho este sistema. Actualmente, a lo largo de toda la costa del Pacífico, el primer sistema de esta clase protege la ciudad. Consta de 12 sensores sísmicos para detectar temblores. Son los agoreros de alta tecnología de Ciudad de México. El sistema de alerta sísmica cubre la región donde podría haber un terremoto con equipos como el que tenemos aquí a la vista, en donde tenemos sensores sísmicos que continuamente escuchan el sonido del suelo y lo analizan. Escuchan posibles vibraciones y miden su fuerza. La fuerza de un terremoto se mide con la escala de Richter. Casi todo el mundo ha oído hablar de ella, pero pocos conocen sus diabólicas matemáticas. Aunque teóricamente la escala es ilimitada, todos los terremotos de los que se tienen mediciones han estado entre el 0 y el 9,5 puntos.
Pero un solo punto decimal puede significar un enorme incremento de la devastación. Cada punto decimal significa un 100% más de fuerza. En Ciudad de México, un terremoto de más de 7,5 puntos podría destruir edificios. El terremoto de 1985, que devastó la ciudad, fue de 8 puntos. Por encima de los 8 puntos, solo ruinas. Cuando un terremoto da una medición de al menos 6 puntos, se activa una estación de control sísmico. Cuando se activan 2 estaciones, envían una señal a Ciudad de México que pone en marcha la alarma de forma automática. En Ciudad de México, la distancia significa tiempo. La salvación de la ciudad depende de cálculos muy sencillos y ya han funcionado. 14 de septiembre de 1995, 8 de la mañana. Desde el Pacífico, un terrible terremoto se acerca a tierra. En 13 segundos se registra en la estación número 11. 4 segundos después, en la 12. El terremoto alcanza 7.3 en la escala de Richter y se acerca a Ciudad de México a una velocidad 12 veces superior a la del avión comercial más rápido. Pero la alerta del SAS llega antes a la ciudad, 72 segundos antes. No muere nadie. Cuando suena la alarma, se pone en marcha una coreografía muy estudiada. Los edificios se vacían, el metro cierra. Para evitar incendios, se corta la electricidad y las tuberías de gas se cierran. Los trabajadores de rescate se preparan, pero toda la línea de defensa civil de la ciudad depende de la delgada línea roja de centinelas, los sensores de terremotos de la costa. Si fallan, el terremoto llegaría sin previo aviso. Para evitar fallos, los sensores se revisan constantemente. Hoy le toca a un sensor de la estación de San Pedro cerca de Acapulco. Para Roberto Islas, solo llegar hasta aquí ya es complicado. El venir con las dificultades que uno tiene para dar mantenimiento a las estaciones al llegar al lugar, siempre tenemos ciertas dificultades, pero venimos motivados porque sabemos que el trabajo es importante, no nada más para uno mismo, sino para toda la gente que vive en la Ciudad de México, que en un momento dado, que ocurra un temblor, un sismo, podríamos salvar muchas vidas. El equipo es tan delicado que es necesario protegerlo del sol subtropical y Roberto tiene que trabajar rápido. 2.5. Las rutinas de mantenimiento las hacemos por bimestre, es decir, cada 2 meses venimos a revisar cada uno de los parámetros tanto del equipo sensor que tenemos en la parte de aquí, como el equipo de comunicaciones que está en la torre. Le medimos los parámetros de voltaje con el apoyo del multímetro que tenemos aquí enfrente. El sensor pasa la inspección. El vigía electrónico controla fielmente su puesto. En la interminable guerra contra la madre naturaleza, Ciudad de México está a la defensiva. Siempre alerta, sin saber nunca cuándo se verá obligada a revivir una pesadilla. El día que tembló la tierra. Casi todas las grandes ciudades se construyeron a partir de un río. Ciudad de México se construyó a partir de una profecía. En una isla pantanosa, la leyenda azteca cuenta que apareció un pájaro, un águila subida a un cactus y comiéndose una serpiente, una señal de que había que edificar. Los aztecas construyeron Tenochtitlán, la ciudad de los sueños. A lo largo de los siglos sobrevivió a los peores tormentos de la madre naturaleza, pero después, a través del mar, llegó un desastre en forma de hombre. Los conquistadores españoles destruyeron la ciudad de los sueños y construyeron una nueva ciudad en su lugar. Siglos después, el desastre sigue llegando desde el mar.
el epicentro de los terremotos más fuertes de Ciudad de México. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana. 19 de septiembre de 1985, poco después de las 7 de la mañana, la ciudad se despierta con una noticia terrible. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. La transmisión se corta cuando el estudio de televisión se derrumba. Milagrosamente, los periodistas sobreviven. Yo me estaba vistiendo, pero mi primera preocupación, porque todas las estaciones de televisión salieron del aire, fue ver qué había pasado en el lugar donde yo trabajaba. Jacobo Zabludovsky es el periodista más respetado de México, pero en el día más oscuro de la ciudad fue también un testigo. Esto es Televicentro, Televisa. El único edificio que quedó en pie fue aquel, de 6 pisos. Todo esto donde había teatros, estudios, había salas de grabación, había archivos, se destruyó. Yo era director de los noticieros de Televisa y yo sabía quiénes estaban a las 7:19 de la mañana en el edificio que se cayó totalmente. 7 pisos. Se derrumbaron unos sobre otros como sándwich. Y yo sabía quiénes habían quedado ahí. Yo les había dado el trabajo. Eran mis compañeros. En este lugar murieron más de 100 personas. Nunca hemos sabido con exactitud. Hemos establecido el número en aproximadamente 100. A pesar de su dolor, los periodistas vuelven al trabajo. Y ahora, señoras y señores, estoy enfrente... Desde el teléfono de su coche, Zabludovsky informaba sobre los desastres causados por el terremoto. Más horas que en mi propia casa y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor, estén todos bien. Para los millones de personas que estaban sin electricidad, la radio a pilas era la única manera de informarse. Deja de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella. El dolor de toda una ciudad encontró una voz. Estoy mirando hacia el sur, la avenida San Juan de Letrán, y es el aspecto de un desastre, como si hubiera caído una bomba. Mientras un hombre hacía la crónica del desastre, otro luchaba por sobrevivir. Lo recuerdo muy bien, mira. Esto pegó contra esa esquina de ahí, rompió exactamente a ese nivel, rompió los pisos y yo me caí aquí. Aquí me quedé sepultado, junto con todo el rubble, ¿no? Pedro Ferriz de Con vivió para convertirse en el presentador de radio más popular de la nación. Pero en 1985 fue solo una víctima más de una mala construcción. Y yo creo que muchos de los edificios se cayeron producto de la corrupción. En este país había un reglamento de construcciones y, si bien es cierto, las autoridades supervisaban los planos, hubo materiales que se emplearon que fueron menos calificados de los que se tenían que haber empleado, se emplearon menos materiales, se usó menos acero, se usaron menos calidades de concretos y eso trajo por consecuencia el que se cayeran muchos edificios que desde mi punto de vista no se debieron de haber caído. Ni siquiera los edificios más importantes habían sido construidos para resistir los temblores. Un par de cuadras más para allá está el Hospital Nacional de México. Se cayó.
Cuando que los hospitales, las iglesias, los estadios, los lugares públicos tienen que ser construidos de una manera diferente, no se pueden caer. Se cayó completo. Ahí hubo niños, bebés, que estuvieron 15 días bajo los escombros, sin agua, sin alimentos, y los sacaron vivos de allá. Vivos. Son milagros que andan caminando por las calles de la Ciudad de México hoy, en el 2004. De hecho, pues un milagro fui yo. Yo pensé que aquí me iba a quedar muerto. Decon sobrevivió a una verdad sísmica. Los terremotos no matan a la gente, lo hacen los edificios. En total, 412 edificios se derrumbaron. Miles quedaron tan dañados que no se pudieron reparar. Nadie sabe exactamente cuánta gente murió en su interior. Algunos dicen que 10.000. Otros cálculos llegan hasta 30.000. Lo que hizo que los daños fueran tan terribles fue el tipo de suelo sobre el que se asienta la ciudad. Una cosa es muy clara, ¿no? El subsuelo de la Ciudad de México es muy variable. El doctor Sri Krishna Singh es el director del Instituto Sismológico de la Universidad de México. Donde estamos en este momento, la ciudad universitaria, donde está la universidad, pues no hay peligro en general de los sismos, porque esta zona, el subsuelo, pues es volcánico, es bastante duro el subsuelo, por lo tanto no hay tanta amplificación de las ondas. Sin embargo, la zona del lago es una parte de la ciudad que eso sí que es muy vulnerable. El centro de la ciudad se levanta sobre el lecho de un antiguo lago. Se suponía que era una base sólida, pero es un amplificador sísmico. Las ondas sísmicas viajan desde el epicentro de un terremoto como las ondas del agua, perdiendo fuerza a medida que se alejan del centro. Pero no aquí. En este suelo poroso y saturado de agua, las ondas sísmicas se magnifican entre 5 y 20 veces. En un proceso llamado licuefacción, las ondas sísmicas convierten el subsuelo en gelatina. Los edificios se caen por su propio peso. La amplificación es tan fuerte aquí que los científicos de todo el mundo tienen un nombre para este horror sísmico: el efecto Ciudad de México. En la lucha por hacer que la ciudad esté a prueba de terremotos, estas tierras movedizas suponen un desafío a cada proyecto de construcción, ya sea sobre la tierra o debajo. Ciudad de México tiene el tercer sistema de metro del mundo en cuanto a viajeros al día, solo por detrás de Moscú y Tokio. 176 estaciones, 207 kilómetros de vías, más de 4 millones de pasajeros al día. Pero lo más impresionante es la conquista del terreno. Cuando iniciaron las obras del sistema de transporte colectivo, se encontraron que era un terreno muy fangoso. Entonces todo esto no fue tan fácil, la construcción del sistema de transporte colectivo. La solución fue una técnica de construcción llamada muros de Milán. Se cavan dos fosos paralelos y después se rellenan de cemento y barras de acero para formar las paredes del túnel del metro. Entre esas paredes se construye el propio túnel. Pero los ingenieros se encontraron con un obstáculo: una ley de flotación llamada el principio de Arquímedes, el mismo principio que permite que un submarino suba, se hunda o flote. El túnel tenía que pesar exactamente lo mismo que la tierra que se estaba excavando. Si pesase menos, se elevaría. Más y se hundiría. En lugar de eso, el túnel tenía que flotar en el suelo. Para garantizar el equilibrio, los ingenieros calibraron con gran precisión el peso de las paredes para que coincidiera con el de la tierra retirada. Encima de las estaciones compensaron la diferencia construyendo edificios. Nadie sabía si los muros de Milán resistirían a un terremoto. Entonces llegó 1985. El terremoto derribó el Hospital Juárez. La estación de metro que estaba debajo, intacta. El sistema al completo cabalgó sobre las ondas sísmicas flotando en el subsuelo. De hecho,
Los túneles fueron la única vía de acceso a muchas zonas devastadas. Sin embargo, mientras los túneles avanzan, la mayor obra de ingeniería se está realizando en la superficie. Mientras la ciudad duerme, el trabajo continúa en uno de los proyectos más grandes de su historia, el segundo piso. Tendrá 12 kilómetros cuando esté terminado y está construido directamente sobre el periférico, la congestionada carretera que rodea la ciudad. El segundo piso no solo se construye para resistir a un terremoto como el de 1985, se construye en parte a causa de él. La gente dejó la ciudad para irse a vivir a las afueras, buscando lugares más seguros en los que construir. De hecho, la ciudad empezó a crecer extensivamente. Por cierto, generando muchos problemas, porque mientras más viajas, pues más problemas de tráfico, de contaminación tú tienes. El temblor del 85 en la ciudad generó un shock. Claudia Scheinbaum es la directora del proyecto. Su objetivo es dar viabilidad a la zona poniente de la ciudad y en particular dividir los viajes largos para que vayan por la parte alta y los viajes cortos para que vayan por la parte baja. El objetivo de Scheinbaum, descongestionar las carreteras sin crear una trampa mortal. La solución, domar el terreno inestable. El segundo piso estará sujeto por 179 pilares que formarán un anillo alrededor de la ciudad. De media, cada uno medirá 16 metros de alto y pesará 100 toneladas. Erigir cada uno de ellos es un desafío de ingeniería en sí mismo. Primero, hay que analizar el subsuelo. Cada punto de la ciudad es diferente y cada fosa tiene que cavarse a una profundidad suficiente para resistir las ondas sísmicas. Después de colocada la columna, se levanta y se fija a sus cimientos subterráneos. El amarre de la columna con la zapata lleva un proceso de ingeniería que se llama de postensado. Entonces se ponen cables y después los jala una fuerza que los mantiene jalados por 50, 60, 70, muchos años. Después de la columna viene una trave. Esta trave son alrededor de 400 traves que se tienen que montar todas de noche. Y después vienen tabletas, que son alrededor de 2.200 tabletas en todo el segundo piso. Cada pieza de estas, por ejemplo la que se va a montar el día de hoy, pesa alrededor de 200 toneladas. Hemos llegado a montar piezas que les llamamos las ballenas, que son de alrededor de 320, 340 toneladas. Las columnas sostienen las barras y las barras sostienen el lecho de la vía. Para cualquier ingeniero, un proyecto como este está lleno de obstáculos, pero Scheinbaum tiene que superar un obstáculo al que pocos se enfrentan. Su obra tiene que ser capaz de soportar un terremoto. Este segundo piso puede aguantar un temblor mucho mayor que el de 1985, así está calculado, pero inclusive pudiera llegar a aguantar más que esto, ¿no? Tiene que haber un proceso de control de calidad muy importante durante toda la obra. Eso es importantísimo. Tú puedes diseñar muy bien, pero a la hora de construir, pues construir muy mal. Es una historia demasiado frecuente. Los terremotos y las vías elevadas no encajan bien. De hecho, es lo que ha pasado con muchos puentes que se han llegado a caer, que no tenían en algún lugar el mejor amarre, etcétera, ¿no? En 1989, un terremoto sacudió San Francisco en hora punta y colapsó secciones del puente de la bahía y la carretera a Nimitz. En total, 63 personas murieron. Ciudad de México ha aprendido de los errores de otras ciudades. En lugar de resistir al terremoto, se moverá con él. Lo importante aquí es que la estructura se mueva toda junta, que no haya momentos en que una parte se mueva así y la otra así, porque esos son los momentos de rompimiento. Pero está diseñado para que se mueva todo, es decir, si a ti te toca un sismo allá arriba, te vas a marear porque se va a mover. Lo importante es que se mueve todo al mismo tiempo.
El tamaño del proyecto da vértigo. En el segundo piso, los avances se miden de pieza en pieza. Encaja perfectamente. Ahora solo quedan 399 más. El segundo piso es una señal de que la ciudad se recupera. Para reconstruirse tras el desastre de 1985, la Ciudad de México tuvo que superar su nerviosismo y su miedo a las alturas, a pesar del riesgo cada vez más alto. Si la rebeldía fuera un edificio, podría parecerse a este. Esta es la Torre Mayor, el rascacielos más alto de la ciudad. Con 55 pisos, es el edificio de más altura de Latinoamérica. El presidente Vicente Fox lo llama el símbolo de un nuevo México. Y así es. 2 décadas después del desastre del terremoto de 1985, la Ciudad de México ya no tiene miedo de subir hasta el cielo. Algunos hechos muy relevantes es que incluso inmediatamente después del sismo, la norma de esta ciudad cambió. De manera emergente se publicaron algunas normas que decían que solamente podíamos construir hasta 4 niveles. Este temor fue desapareciendo no solo con el paso de tiempo, sino incluso con la comprobación de que en una ciudad como esta tenemos también los mejores técnicos, excelentes diseñadores, capaces precisamente de transformar todo aquel temor en un reto nuevo, en cómo salir de las ruinas efectivamente de un sismo como el de 85 para construir un nuevo México, para levantar nuevos edificios, para incluso buscar de nueva cuenta las alturas. Y se acercaron al cielo. El arquitecto Arturo Aispuro conoce la Torre Mayor como si fuera su propia casa, sus 77.000 metros cuadrados. Torre Mayor es sin duda alguna el edificio más seguro en América Latina. Está hecha de cemento, acero e información. El análisis de daños provocados por terremotos a edificios de todo el mundo. El resultado, un rascacielos protegido por algunas de las tecnologías más sofisticadas de detección de terremotos. Todo empieza con el equivalente arquitectónico de los amortiguadores de choque. En la estructura de acero de esta gran torre, estas dobles columnas que podemos ver que recorren todo lo alto de la estructura, se pueden además apreciar algunas diagonales. La función de estos amortiguadores, que están colocados 98 de ellos en la totalidad de la estructura de acero de la torre, en estas grandes croces en todo lo alto y todo lo ancho de la estructura, tiene como propósito mantenerlo siempre en vertical. Torre Mayor es el primer edificio en América Latina en contar desde su diseño con estos enormes, gigantes amortiguadores sísmicos. Están incorporados al armazón del edificio. Durante un terremoto, un edificio convencional podría oscilar peligrosamente de un lado a otro. Pero la Torre Mayor no es convencional. En lugar de eso, puede doblarse en 3 dimensiones. Acoplados a sus vigas laterales hay 98 amortiguadores que absorben el movimiento del terremoto. Flexible de arriba a abajo, esta torre está firmemente anclada bajo tierra. Descansa sobre 251 placas de cemento enterradas a 60 metros de profundidad por debajo del suelo pantanoso, en un subsuelo más firme. En teoría, el edificio puede resistir un terremoto de 8,5 puntos, una fuerza que derribaría prácticamente cualquier otro edificio de este tamaño. Todo suena muy bien en teoría y esta teoría ha sido comprobada. En 2003, un terremoto de 7,6 en la escala de Richter sacudió la Ciudad de México. Mucha gente en Torre Mayor, particularmente aquellos que están en oficinas donde no hay lámparas que les permitan apreciar el movimiento del edificio, se dieron cuenta que algo estaba ocurriendo porque al asomarse a sus ventanas percibieron que mucha gente estaba saliendo de los edificios vecinos y se concentraba en algunos puntos del Paseo de la Reforma. Algunas de las anécdotas que nuestros propios inquilinos contaban después de ese movimiento tiene que ver precisamente con
que no sintieron la oscilación. Esto fue una comprobación clara incluso de cómo los amortiguadores sísmicos vienen a reducir tanto la oscilación del edificio que llega a ser incluso imperceptible para muchas gentes aquí. Los terremotos matan de dos maneras: cuando los edificios se derrumban o cuando cunde el pánico. La Torre Mayor está diseñada para prevenir ambas situaciones. Torre Mayor es el único edificio que hay en México en el que se alimenta de 3 puntos distintos de la ciudad. Si falta alguna de la energía en alguno de ellos, de inmediatamente estos grandes switches que tenemos aquí envían todo el sistema a la segunda subestación. Si faltara la energía en esta segunda subestación, el switch de nueva cuenta hace el cambio para alimentarse de la tercera. Lo que nos permite eso es que no se vaya la luz en Torre Mayor. La gente no entra en pánico. Y no entra en pánico precisamente porque no se va la luz. Y eso nos ayuda a hacer un desalojo más ordenado, más seguro de todos los inquilinos. Cuando se produce un terremoto, lo más probable es que haya mucha gente en los ascensores. Pero en Torre Mayor no se deja nada al azar. Estos ascensores se mueven a 1/3 de kilómetro por minuto. Para poder apreciar su velocidad, se necesita la perspectiva adecuada. Lo más importante de los elevadores es la velocidad. Los 20 elevadores de pasajeros en Torre Mayor se mueven a 6 metros por segundo. Exactamente lo que estamos viendo en este instante. Estamos arriba de una cabina y esta es la velocidad en la que nuestros empleados llegan a trabajar a sus oficinas. De esta manera podremos mover los cerca de 8,000 empleados que Torre Mayor usará una vez totalmente ocupada. Los 55 pisos de Torre Mayor van a tener esa población y a esta velocidad se podrán mover continuamente. Además de velocidad, estos ascensores cuentan también con frenos controlados por ordenador para evitar que alguien pueda quedarse atascado entre dos plantas durante un terremoto. Es por ello que el sistema de elevadores contempla en la base misma, en el foso de los elevadores, un sensor sísmico que detecta cualquier movimiento de tierra y que por lo tanto de manera automática detiene el elevador en la parada más cercana para que los pasajeros puedan bajar. Pero imaginemos lo peor: las salidas bloqueadas y la gente atrapada en los pisos altos. No hay problema. La Torre Mayor cuenta con una escotilla de salvamento. Ya terminó la operación. Hay que avisarle a todos los muchachos para que terminen en la maniobra de seguridad. En la Ciudad de México, un rascacielos construido para salvar vidas es un diseño revolucionario, posible solo gracias a una revolución en la cultura y los estándares de construcción. Existen muchos mitos rotos por Torre Mayor. Uno de ellos fue, por ejemplo, que durante su construcción, de alguna manera era una casi tradición que alguien tenía que perder la vida en un rascacielos, en un edificio alto. Había casi una tabla en la que decía que cada 10 pisos prácticamente como norma alguien tenía que perder la vida. En Torre Mayor nadie perdió la vida durante la construcción, no la ha perdido hasta hoy, por precisamente cumplir de nuevo con una cultura distinta, con un México diferente. La Torre Mayor se alza sobre Ciudad de México como un signo de estabilidad. En la distancia se alza otro punto de referencia. Un sombrío recordatorio del traicionero suelo sobre el que se levanta la ciudad. Y como un espectro de tierra que retumba, se despliega su temible sombra. Los mexicanos lo llaman el Popo, diminutivo de su nombre azteca, Popocatépetl, la montaña de fuego. Y todavía es de fuego. Las mismas fuerzas que producen los terremotos de la zona, el choque de placas tectónicas, forman y alimentan el Popo. Es uno de los volcanes más activos del mundo. El centro de la ciudad está a casi 60 kilómetros de El Popo. Pero incluso en el centro de la ciudad, un paseo por el parque puede ser peligroso. Esto es parte de una erupción y es un flujo de lava.
La gente que considera que los volcanes no representan un reto hacia la ciudad o que la pudieran poner en un cierto peligro, la respuesta sería es todo lo contrario. Parte de lo que el doctor Carlos Valdés González es un experto en terremotos y vulcanología del Instituto Sismológico. La realidad es que la Ciudad de México, la mitad de la Ciudad de México está asentada sobre un depósito de lava proveniente de diferentes volcanes. Pero las mismas fuerzas que podrían destruir la ciudad fueron las que le dieron vida. La riqueza de este suelo, el bosque, las zonas cultivables y la razón de un asentamiento de nuestros antepasados en este lugar tiene que ver con la presencia de los volcanes. Sin los volcanes no habría un suelo fértil, no habría un clima como el que vivimos y entonces probablemente los mexicanos de ahora no viviríamos aquí. Pero sí viven aquí, así que deben estar alerta. Igual que la ciudad se vale de los instrumentos de la ciencia sísmica para detectar los terremotos, emplea las últimas tecnologías para controlar a El Popo. Hay una serie de sensores sísmicos alrededor del volcán cuyo objetivo es medir cualquier vibración que se produzca y conocer en dónde está ocurriendo esa vibración. Otro sistema de monitoreo es el ver la deformación que puede sufrir el volcán. Si empieza a subir material, lo que va a pasar es que el volcán va a tratar de expandirse, y inicialmente en una forma muy pequeña. Entonces, de esta manera se tienen sistemas. Uno muy importante es un rayo láser que va hasta un reflector que se encuentra en el volcán y regresa. Y si hay una variación tan pequeña como una fracción de milímetro en el crecimiento del volcán, esos instrumentos son capaces de detectarla. Los sensores y los láseres no son las únicas armas de su arsenal. Se toman muestras de ceniza, material que ha emitido el volcán, se analizan, se ve el contenido que tienen, que también son indicadores de la posible futura actividad. Hay una serie de cámaras que vigilan al volcán las 24 horas, hay la posibilidad de que en la noche la cámara es sensible a la luz y podemos detectar si está emitiendo ceniza, si está muy tranquilo, si está saliendo algo de vapor de agua o de gases. Y el conjunto de todos estos sistemas de monitoreo que es transmitido hacia la Ciudad de México, porque aquí vemos que no hay permanentemente alguien vigilando, le podemos conocer entonces el estado del volcán en un tiempo real, las 24 horas del día y los 365 días del año. Desde 1995, el Popo echa humo, trayéndonos a la mente imágenes de catástrofe. Pero no es necesario que expulse lava para crear el caos. No tiene que hacer erupción, simplemente tiene que emitir una explosión con ceniza. Podría poner en riesgo a una ciudad tan grande como es la Ciudad de México. Cuando la ceniza entra en contacto con el agua, se endurece como si fuera cemento. Podría colapsar la ciudad. Podemos tener algunos problemas importantes, como podrían ser si la ceniza se deposita en el suelo y tenemos esa cantidad de ceniza en una época de lluvia y esto es arrastrado hacia el drenaje por la lluvia, lo que va a pasar es que la ceniza puede tapar los sistemas de drenaje. En la estación lluviosa, un bloqueo así podría inundar toda la ciudad. Pero esa es la menor de sus preocupaciones. Cuando el tiempo es seco, más infraestructuras podrían estar en peligro. La ceniza, como son partículas sólidas, van a impedir que se transmitan las ondas de radio y esto va a evitar que toda la transmisión que se haga por forma aérea funcione. Entonces habría problemas con comunicación, problemas de transmisión de datos y también todos los equipos que tengan componentes electrónicas. Si estas componentes se ven afectadas por una capa de ceniza, porque puede entrar y se deposita en ellos, también podría haber problemas en la transmisión de electricidad y tener cortocircuitos. El peligro es real. En junio de 1997, el Popo emitió tanta ceniza que los transportes se colapsaron. La ciudad se vio incluso obligada a cerrar el aeropuerto. El crecimiento ha hecho que Ciudad de México sea aún más vulnerable a el Popo. A medida que la ciudad se expande,
está cada vez más cerca de cruzar la raya entre el progreso y el peligro. Hace 50 años esta parte de la ciudad no existía y la gran mayoría de la ciudad eran campos de cultivo, no dependíamos de electricidad y la cantidad de vuelos que se observaban en ese entonces eran mucho menor. Entonces es importante reconocer que la actividad que se produce en el país, tanto sísmica como volcánica, no ha cambiado, que quien ha cambiado es las actividades que producen las civilizaciones, el hombre y todos los trabajos que se hacen y que hace que seamos más vulnerables a fenómenos que ya tienen un tiempo muy atrás. Esta megaciudad ha elegido vivir en un dilema: volcanes a un lado, terremotos al otro. Su única defensa es la detección temprana. Desde el Popo hasta la Brecha de Guerrero, los vigías de la ciudad están alerta. En cuanto haya peligro, sus ángeles de la guarda se pondrán en acción. La alarma sonará. Pero los que corren más riesgo quizá no la oigan sonar. Cuando el gran terremoto de 1985 golpeó a la Ciudad de México, derribó cientos de edificios y dejó miles inhabitables. Este es uno de ellos. Pero todavía hay alguien viviendo aquí. Llegué en septiembre del 44. Tenía yo 14 años. Recién que me trajo mi mamá de mi pueblo. Mi mamá ya trabajaba aquí. Y le rentaron un cuartito y a la fecha todavía. Pilar Valderrama superó el terremoto de 1985 en mejor estado que el edificio. Nos agarró a media azotea, pero yo nunca he corrido así a la hora que es el temblor. Me paro en donde me agarra porque es más peligroso que me eche yo a correr o que... Unos vecinos de aquí adelante lo mismo vivían en la azotea y al bajar, ya en el último tramo de la escalera se desplomó la escalera y él quedó ahí apachurrado. Entonces yo me quedo acá arriba, ya que pasa el temblor, ya bajo a ver qué pasa. El edificio estaba condenado, pero aún así Pilar se quedó. Desde el 85 ya no nos sube agua, la subimos con bomba. Pero mire, dentro de mi pobreza, de mis problemas y todo, pues estoy contenta acá arriba. Como les digo a mis hijos, ¿qué queremos? Áreas verdes, vista panorámica. ¿Para qué nos preocupamos, no? Estas ruinas personifican los dos puntos débiles de la línea de defensa de la ciudad frente a los terremotos. Muchos edificios viejos son todavía vulnerables frente a un terremoto. Y muchos residentes todavía no reciben las alertas a través del SAS, sino por la radio. Si la radio no está encendida, no recibirán la alerta, solo notarán las sacudidas. Me doy cuenta, por ejemplo, cuando ando aquí afuera, de que está temblando porque se mueve el agua, se mueve la tina o X cosa. Pero alarmas así no se oyen. Yo pongo mi fe en el Señor de allá arriba, en Dios, que es el único que nos mueve, nos cuida. No es el único. Cuando el siguiente terremoto azote la Ciudad de México, esta podrá contar con una última línea de defensa. Estos son los Cóndores, un grupo de las fuerzas especiales del distrito. Con matrícula, Foca. Actúan como ambulancia aérea para todos los hospitales de la ciudad. Si se produjera un terremoto, podrían ser los únicos capaces de llegar a tiempo hasta las víctimas. La respuesta es inmediata. Inmediatamente, en cuando suena nuestra alarma, lo que estemos haciendo lo dejamos de hacer y inmediatamente nos vamos hacia nuestro helicóptero y salimos. Era un paciente masculino de 60 años, el cual sufrió un evento vascular cerebral. Prácticamente tenía que ser atendido no más de 10 minutos la persona lesionada. Edgar Borquecho lleva 6 años trabajando con los Cóndores. Para él, cada vuelo es un ensayo para el día en que llegue el terremoto.
Hoy van a poner a prueba su entrenamiento. Claro que era muy serio, puesto que arriba convulsionó y se le tuvo que dar maniobras para que saliera de su ataque que tenía en esos momentos. Si hubiera sido por ambulancia terrestre, te tardan como 40 minutos. Lo mejor de esto es de que volvimos a salvar una vida más, se entregó el paciente con vida y ya está en buenas manos. Llevó todo perfectamente como se tiene planeado, como se debe ser. Esa fue nuestra misión de hoy. Con eso nos damos por satisfechos este día. Mañana puede haber más o así, todos los días puede haber alguna otra clase de contingencia o de emergencia. Hoy han salvado una vida. Mañana podrían ser miles. Igual que un puñado de ciudades del planeta, Ciudad de México siempre vivirá bajo la sombra del desastre, amenazada no solo por un peligro natural, sino por dos. La temible brecha de Guerrero, la bomba sísmica, sigue su cuenta atrás. El Popo, la fiera montaña, sigue echando humo. La gran erupción podría llegar algún día. Para los que se encargan de proteger millones de vidas, el lema sigue siendo la vigilancia eterna. Se preparan para lo peor y rezan porque no llegue nunca. Pero cuando llegue, esta vez las cosas serán diferentes. La Ciudad de México estará sobre aviso y preparada. Número 11. 4 segundos después, en la 12. El terremoto alcanza 7.3 en la escala de Richter y se acerca a Ciudad de México a una velocidad 12 veces superior a la del avión comercial más rápido. Pero la alerta del SAS llega antes a la ciudad, 72 segundos antes. No muere nadie. Cuando suena la alarma, se pone en marcha una coreografía muy estudiada. Los edificios se vacían. El metro cierra. Para evitar incendios, se corta la electricidad y las tuberías de gas se cierran. Los trabajadores de rescate se preparan. Pero toda la línea de defensa civil de la ciudad depende de la delgada línea roja de centinelas, los sensores de terremotos de la costa. Si fallan, el terremoto llegaría sin previo aviso. Para evitar fallos, los sensores se revisan constantemente. Hoy le toca a un sensor de la estación de San Pedro cerca de Acapulco. Para Roberto Islas, solo llegar hasta aquí ya es complicado. El venir con las dificultades que uno tiene para dar mantenimiento a las estaciones al llegar al lugar, siempre tenemos ciertas dificultades, pero venimos motivados porque sabemos que el trabajo es importante, no nada más para uno mismo, sino para toda la gente que vive en la Ciudad de México, que en un momento dado, ocurrió un temblor, un sismo, podríamos salvar muchas vidas. El equipo es tan delicado que es necesario protegerlo del sol subtropical y Roberto tiene que trabajar rápido. 2.5. Las rutinas de mantenimiento las hacemos por bimestre. Es decir, cada 2 meses venimos a revisar cada uno de los parámetros tanto del equipo sensor que tenemos en la parte de aquí, como el equipo de comunicaciones que está en la torre. Le medimos los parámetros de voltaje con el apoyo del multímetro que tenemos aquí enfrente. El sensor para saber qué es lo que hace funcionar una gran ciudad, hay que meterse bajo su piel y dejar al descubierto su fuerza vital. Un sistema de una complejidad y una tecnología increíbles del que dependen millones de personas, pero que muy pocas entienden. Comienza una aventura fascinante. Un viaje hacia el corazón de las megaciudades del mundo. Megaciudades. Ciudad de México. Es la ciudad más grande del mundo. Abarca más de 1.400 kilómetros cuadrados.
Su densidad de población es mayor que la de Nueva York, Tokio o Londres. Pero para los casi 18 millones de personas que viven aquí, no es solo una metrópolis más. Ciudad de México es la zona cero. A un lado, una de las zonas más afectadas por los terremotos. Al otro, uno de los volcanes más activos del mundo. Y bajo sus pies, los cimientos poco firmes de un antiguo lago. Para la madre naturaleza, Ciudad de México es un gran objetivo. Y en cualquier momento podría producirse el gran terremoto. Incidente en cuanto a las presas, guarden silencio. Tranquilos, no corran. Desde el instante en que suena la alarma, tienen solo 60 segundos para ponerse a salvo. Muchachos, lo más rápido posible en el área asignada. Lo más rápido posible en el área asignada. Ahorita son simulacros. Cuando sea verdad, nos vamos a repetir, jóvenes. Por favor, tomen su papel en serio. Para los niños de Ciudad de México, este simulacro puede parecer divertido, pero para los adultos es algo completamente serio. Quedamos en 31 por Canal 2. En 1985 experimentaron un terremoto de verdad. El peligro está frente a las costas de Acapulco, bajo las aguas tranquilas del Pacífico. El terremoto podría originarse en cualquier punto de la costa. Aquí, las placas tectónicas de Cocos y Rivera se están abriendo camino bajo la placa norteamericana. La sección más temida de todas es la brecha de Guerrero. Durante casi un siglo, la tensión se ha ido acumulando. La brecha de Guerrero está a 300 kilómetros de Ciudad de México, pero para una población devastada por un terremoto hace tan solo 2 décadas, es demasiado cerca para poder estar tranquilos. Lamentablemente está más cerca de México que el temblor de 1985 y se espera que podría generar algún desastre importante en la ciudad. El doctor Juan Manuel Espinosa dirige el Sistema de Alerta Sísmica de Ciudad de México, o el SAS. Ha pasado toda su vida desarrollando tecnologías para detectar el próximo gran terremoto. Eso es lo que ha motivado el desarrollo del Sistema de Alerta Sísmica, es lo que lo justifica haber hecho este sistema. Actualmente, a lo largo de toda la costa del Pacífico, el primer sistema de esta clase protege la ciudad. Consta de 12 sensores sísmicos para detectar temblores. Son los agoreros de alta tecnología de Ciudad de México. El sistema de alerta sísmica cubre la región donde podría haber un terremoto con equipos como el que tenemos. Pasa la inspección. El vigía electrónico controla fielmente su puesto. En la interminable guerra contra la madre naturaleza, Ciudad de México está a la defensiva. Siempre alerta, sin saber nunca cuándo se verá obligada a revivir una pesadilla. El día que tembló la tierra. Casi todas las grandes ciudades se construyeron a partir de un río. Ciudad de México se construyó a partir de una profecía. En una isla pantanosa, la leyenda azteca cuenta que apareció un pájaro, un águila subida a un cactus y comiéndose una serpiente, una señal de que había que edificar. Los aztecas construyeron Tenochtitlán, la ciudad de los sueños. A lo largo de los siglos sobrevivió a los peores tormentos de la madre naturaleza, pero después, a través del mar, llegó un desastre en forma de hombre. Los conquistadores españoles destruyeron la ciudad de los sueños y construyeron una nueva ciudad en su lugar. Siglos después, el desastre sigue llegando desde el mar, el epicentro de los terremotos más fuertes de Ciudad de México. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora.
19 de septiembre de 1985, poco después de las 7 de la mañana, la ciudad se despierta con una noticia terrible. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. La transmisión se corta cuando el estudio de televisión se derrumba. Milagrosamente, los periodistas sobreviven. Tenemos aquí a la vista en donde tenemos sensores sísmicos que continuamente escuchan el sonido del suelo y lo analizan. Escuchan posibles vibraciones y miden su fuerza. La fuerza de un terremoto se mide con la escala de Richter. Casi todo el mundo ha oído hablar de ella, pero pocos conocen sus diabólicas matemáticas. Aunque teóricamente la escala es ilimitada, todos los terremotos de los que se tienen mediciones han estado entre el 0 y el 9,5 puntos. Pero un solo punto decimal puede significar un enorme incremento de la devastación. Cada punto decimal significa un 100% más de fuerza. En Ciudad de México, un terremoto de más de 7,5 puntos podría destruir edificios. El terremoto de 1985, que devastó la ciudad, fue de 8 puntos. Por encima de los 8 puntos, solo ruinas. Cuando un terremoto da una medición de al menos 6 puntos, se activa una estación de control sísmico. Cuando se activan 2 estaciones, envían una señal a Ciudad de México que pone en marcha la alarma de forma automática. En Ciudad de México, la distancia significa tiempo. La salvación de la ciudad depende de cálculos muy sencillos y ya han funcionado. 14 de septiembre de 1995, 8 de la mañana. Desde el Pacífico, un terrible terremoto se acerca a tierra. En 13 segundos se registra en la estación